Para iniciar el trazado de la curva en la pata lateral, necesitaremos con qué marcar un lápiz o lapicero y un objeto con un diámetro de 6 centímetros. Marcaremos en la pieza un radio de 3 centímetros. Vamos más o menos como lo marca, ¿sí? Y luego marcaremos en la pieza una línea de longitud de 37.5 aproximadamente, que es el resto de la pieza hasta abajo. Pasaremos con una regla para marcar bien. Tener en cuenta que este espacio que vamos a luego a cortar tiene 3 centímetros de ancho. Y vemos un poco cómo quedará luego después del corte. Quedará más o menos de esta forma. Debe quedar luego la pata así. Vamos a mostrar cómo haremos el corte de esta curva. Bueno, en este video voy a explicar un poco cómo vamos a hacer las curvas de las patas laterales. Como vemos aquí, esta es la pata lateral con sus canales. Vemos dónde hay que hacer el trazo de la curva. Como ya lo había indicado en el otro video, donde trazamos la curva con un radio de 3 centímetros. Usábamos el diámetro de una tapa o cortamos en papel que nos dé un diámetro de 6. En este caso, para iniciar la curva utilizaremos una copa de ese diámetro, una copa de broca. Como vemos aquí la broca queda por fuera de la madera, entonces no nos dejará hacer el corte, no nos dejará hacer el bocado de la broca, por lo que tendremos que instalarle un trozo de madera, como lo muestro acá, de unos 2 centímetros, más o menos 2 o 3 centímetros, con tal de que la broca se apoye, la broca inicial, la del centro, para que la copa pueda hacer su corte como debe ser. Vamos a ver un poco cómo va. Es importante en el trazo de que el corte aquí no quede completamente en la esquina, o sea que nos dé una tolerancia de unos 2 milímetros para que no se vaya a partir esta punta y luego nos toque hacer un remiendo ahí. Luego hacemos el corte con la broca y ya está. A partir de ahí retiraremos el bocado de la pieza. Debe quedar más o menos de esta forma. Porque esto es una animación, no es algo real, pero más o menos sirve para explicar un poco qué es lo que se debe hacer. Para el corte de la madera, en este caso estamos haciendo el corte y la curva de la pata lateral. Tener en cuenta que son 3 centímetros lo que vamos a cortar y que la sierra en su disco se come 3 milímetros. A la hora de ajustar la sierra, para que tengamos en cuenta esto y no vayamos a cortar más de lo que necesitamos. Antes de hacer el corte es importante marcar con un lápiz hasta donde come la sierra, porque a la hora de pasar la tabla no veremos la parte de abajo donde está comiendo la sierra y podemos pasarnos más de la medida que necesitamos. Entonces haremos una marca con un lápiz para poder luego saber hasta dónde debemos hacer el corte. Voy a mostrar un poco la animación cómo se maneja lo del corte. Más o menos ahí estamos viendo que en la parte de abajo come primero y en la parte de arriba no, o sea, le quedaría haciendo falta corte. En este caso solo podemos cortar hasta ahí, porque si seguimos pasando pues dañaremos la curva, cortaremos más de lo que toca, y este resto de la madera lo tendremos que cortar con
con una hoja, con una sierra de calar. Aquí la vemos. El resto de corte lo haremos con la sierra de calar, como lo había comentado ahora. Aquí voy a hacer una animación un poco de cómo sería. Hacemos acá con cuidado de no pasarnos a la curva y hacer un daño que luego no podamos reparar. Entonces, por eso utilizamos aquí esta sierra, porque es más fácil de manejar con la mano que con la otra sierra. Haremos el corte con esta y terminaremos ahí. Aquí vemos ya cómo queda la pieza con el corte. Nos quedará de esta forma. En este caso, repito, este es el procedimiento de la pata lateral. Para terminar el trabajo de la curva, pasamos por último a pulir con la lijadora para dejar ya la pieza lista para armar. Repetir este mismo procedimiento en todas las 4 patas laterales.